Entonces, me subo un minuto antes, uno después. Es buenos días o buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta casa de oración. Dios les bendiga grandemente. ¿Hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez, que esté por primera vez, que se ha invitado? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga, bienvenido. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga, bienvenida. De este lado, también vi caras nuevas. Dios les bendiga. Si estás por primera vez en este lugar, en esta iglesia, Dios bendiga tu vida y te damos la bienvenida. Bienvenido, esta es tu casa. Si estás por primera vez, te invitamos que al final de la predicación del estudio bíblico nos acompañes en el área de la librería que está a mi derecha, ahí en la esquina, solamente llegas ahí, les dices, es mi primera vez que estoy aquí. Y hay unas personas que van a saludarte de manera personal y si tienes alguna duda, ellos podrán atenderte. Entonces, cada uno de ustedes sea bienvenido. Los niños ya me están viendo feo. Entonces, pasen a su salón, córranle, ándenles. Dicen, ¿a qué horas? En sus marcas listos fuera. Tenemos clase para los niños. El viernes se fueron llorando los niños porque no querían que se acabara. ¿Cuándo iban a regresar? Y ya les dijimos, vienen el domingo, no se preocupen. Entonces, están muy animados. De mucha bendición, mis hermanos, la escuela bíblica de vacaciones. Hubo niños de los diferentes salones que estaban por edad, que recibieron a Cristo, que entendieron, que hicieron la oración de fe, que confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios por esos niños. Hay niños que recibieron a Cristo en años pasados y siguen viniendo y siguen viniendo y se están congregando. Hay niños de las misiones que han recibido a Cristo y siguen viniendo a la EBDB cada año, pero se les lleva su clase cada semana y también empezamos a ver frutos, mis hermanos, en los pequeñitos, algo que pensamos que jamás veríamos, porque cuando llegaron las primeras veces, nadie podía mantenerlos quietos. Y ahorita, mis hermanos, gloria a Dios, están orando, están alabando, se están dando fruto de que están conociendo a Cristo. Entonces, gracias a Dios. Y quiero darle gracias también a Dios y agradecerles a cada uno de ustedes que nos ayudaron a este evento, a todos los que participaron en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Hubo quien ofrendó, mis hermanos, en efectivo, hubo quien ofrendó en especie para las comidas, hubo quien compró material, hubo mucha ofrenda de parte de la iglesia. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios, gracias a todos los hermanos que trabajaran, a todas las hermanas, a las maestras, a las que dieron clases, a las que cuidaron, a las que estuvieron en la cocina, a los que estuvieron en el staff, a las que estuvieron en la limpieza, a los que decoraron. Si usted hubiera asistido aquí a la iglesia entre semana, mis hermanos, aquí parecía una selva. Había hasta changos ahí colgados. Y lianas aquí me pegué. No sé cómo se subieron, pegaron lianas ahí arriba. Bueno, yo estaba espantado, dije, ¿cuándo vamos a acabar de quitar eso? ¿No? Entre todas, el viernes en la tarde, nada había pasado. Entonces, un trabajal, mis hermanos, de muchos meses. Se ve así en un ratito el evento, pero son meses de trabajo. Desde inicios de años está trabajando para poderse llevar a cabo en capacitación, en planeación. Entonces, gracias a Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Que Dios les permita seguir poniendo sus dones al servicio de Dios, lo que Dios les ha dado para poder seguir glorificando el nombre de Dios. Y también le doy las gracias a los que acompañaron ayer a los jóvenes. Hubo ayer un congreso de jóvenes de otra iglesia donde fueron invitados y pudimos estar allá. Fue de bendición para los jóvenes. Ténganlos en oración, mis hermanos. Ténganlos en oración. Se gozaron
Eh, algunos yo veo que se confirmaron con el Señor. Entonces, siga teniendo en oración a nuestros jóvenes. Bueno, sin más anuncios, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Normalmente, cuando es la EBDB, tomo el tema de la escuela bíblica de vacaciones para darlo el domingo posterior, para aprender como iglesia el mismo tema y que los niños no se nos adelanten. Van a saber más que nosotros y no, ¿verdad? Vamos a estar dispuestos. Entonces, normalmente, estoy escuchando una pausita en el micrófono, Uri, como que se corta. No sé si me lo puedes revisar. Y tomamos el tema y predicamos del tema de la escuela bíblica de vacaciones. Entonces, es por eso que vamos a hacer una pausa al, al estudio consecutivo de la carta a los Efesios. Y vamos a tratar de tocar un poquito el tema que vieron en la escuela bíblica de vacaciones. Ahora, el problema fue que vieron el tema de las emociones. Y dentro de las emociones, tocaron 5 emociones. La ira, la tristeza, el miedo, la alegría, y me falta uno, maestras, el asombro, ¿verdad? ¿Qué era el pececito? ¿Era el del asombro? ¿Sí? Ese es de miedo. Bueno, ya no supe ni cuál era cuál. El que sí me aprendí fue el tiburón era el de la ira. Entonces, mis hermanos, era un problema predicar de todas las emociones. Así que estuve orando al Señor. Dije, Señor, vamos a predicar de una nada más. Y yo no quería predicar de esto, yo quería predicar de la alegría, pero el Señor me cargó para predicar acerca del tiburón, que era la emoción acerca de la ira. Y es por eso que ustedes ven ahí al frente el título del mensaje de El pecado de la ira. Y ese es el tema que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Vamos a estudiar esta emoción, la ira. Pero bueno, la Biblia dice que es pecado. Vamos a tomar un texto bíblico, como siempre hacemos. Vaya por favor a Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. ¿Listo? ¿Ya lo tiene por ahí? Le voy a dar lectura y después me ayuda a orar. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos has dado en esta mañana de adorar a tu nombre, de adorar a Cristo. Gracias, bendito Dios, porque podemos cantarte, podemos alabarte, podemos adorarte. Mi Dios, y queremos seguir adorándote por medio de la palabra, Señor, también. Te hemos adorado ya por medio del servicio en la escuela bíblica de vacaciones, en la palabra de la escuela dominical, Señor, en la alabanza, en la ofrenda, mi Dios, y ahora queremos adorarte por medio de tu palabra. Rogamos que nos hables, que sostengas a quien hoy predica, Señor, y que hables a nuestro corazón, Señor, a donde el hombre no puede llegar, que es a nuestra alma, Padre, de modo que cambies, obres en nuestra vida, trabajes para que te conozcamos más, Señor, y te adoremos más y seamos más como tú. Ese es el propósito, Señor. Obra en nuestra vida para que así sea, que mover de tu Espíritu Santo sea especial en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Y los hijos de Dios dicen amén. El sexto mandamiento de la ley de Moisés, ¿cuál es?
Se lo sabe. El sexto mandamiento. Y ahí están en sus clases de catecismo de la Iglesia Católica, que se lo de memoria. ¿Cuál será? No matarás. Googlearon rápido y no es cierto, se lo sabían. Sí, el sexto mandamiento, mis hermanos, de la Escritura, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés es no matarás. Aparentemente este mandamiento es sencillo de entender. No matarás, no mato. Es pecado eso. Entonces, hemos sido enseñados que matar es algo muy malo. Entonces, es claro, no andamos por la vida matando gente. Sin embargo, mis hermanos, la ley de Dios va mucho más allá de una sola palabra, en este caso matar. Los judíos, que eran los intérpretes encargados, los encargados de interpretar la ley, le habían dado un mal uso a la ley de Dios. Estos hombres habían limitado la ley de Dios a lo que a ellos se les hacía fácil y habían limitado las cosas que eran más complicadas. Cuando el Señor Jesús llega en su ministerio, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él explica a los judíos que habían confundido los mandamientos, habían limitado los mandamientos. Y en un texto que está en Mateo 5 al 7, Él predica acerca del Sermón del Monte, un versículo, un texto muy conocido para muchos. Y Él ahí toma varios de los mandamientos de la ley de Dios que los judíos habían interpretado erróneamente o habían limitado. Y entonces comienza a decirles, habéis oído, recordándole la ley de Dios, mas yo os digo. Y entonces empieza con cada una de las leyes, de la ley. Por ejemplo, el tema de adulterar. Habéis oído, no adulteraréis. Mas yo os digo que cualquier hombre que codiciase a su mujer con su pensamiento ya adulteró en su corazón. Y empieza como a aumentar, parece que empieza a aumentar el grado de dificultad de los mandamientos. Y en el caso de matar es algo muy parecido. Habéis oído, no mataréis. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba poniendo una carga ahora diferente, estaba ampliando la dificultad del mandamiento. No, mis hermanos, lo que el Señor Jesús estaba haciendo era explicar el alcance del mandamiento de la ley de Dios. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era ustedes diciéndoles a los fariseos, ustedes limitaron la ley de Dios, pero la ley de Dios es mucho más amplia. Y ahora les está dando los ejemplos claros acerca de cómo habían malinterpretado. Y uno de ellos era el tema del asesinato. Dice, el tema de la ley no matarás, no nada más tiene que ver con quitarle la vida a alguien, sino que la amplitud de la ley, el alcance de la ley, tiene que ver incluso cuando tú matas a alguien, ¿con qué? Con tu boca. Podemos decirle a alguien y ofenderlo de tal manera, mis hermanos, que si bien no le quitamos la vida, hemos dañado a tal grado su corazón que quizá no se pueda levantar si no conoce de Dios. Y el Señor Jesús está explicando en este texto que leímos el alcance justamente de esa ley. Y nota en los primeros textos que no solamente el que se enoja, usa dos palabras ahí, dice el que llama necio a su hermano. El que llama fatuo a su hermano también es culpable como si lo hubiera matado. ¿Qué es esa palabra de necio y fatuo? La palabra necio en el original es la palabra raca. ¿Y qué significa esa palabra raca? Bueno, se traduce como imbécil, se traduce como tonto, como soquete, como estúpido, como idiota. Alguien que está vacío de la cabeza, alguien que no tiene cerebro. Es un tipo de insulto. A lo mejor nosotros no usamos la palabra raca, pero hemos usado algunos de los sinónimos que significa esa palabra. Por su lado, la palabra fatuo, esa se traduce un poco más como tonto, como necio. Pero la idea es la misma. El tema es un tema de ofensa. Ahora, dice el texto, cualquiera que llame a su hermano necio o fatuo es culpable de juicio. Y entonces ahí nosotros decimos, deja borro esas palabras de mi diccionario
porque yo no me quiero condenar en el infierno. Nunca más le voy a volver a decir a mi hermano necio o fato. Listo, ya aprendí, hermano, gracias por la enseñanza, nos podemos ir en paz. El Señor Jesús no está hablando acerca de palabras pecaminosas. No está diciendo que si usamos esas palabras somos culpables de juicio. Lo que el Señor Jesús está recalcando aquí es la intención al herir, a lastimar, al ofender a otra persona. Y podemos hacerlo aún sin usar malas palabras. Podemos ofender a alguien incluso siendo irónicos, por ejemplo. ¿Te has fijado que hay personas que son irónicas, pero te están diciendo, ¿estás bien tonto? Es como que, ¿no ves que aquí está? ¿Qué te están diciendo? Ay, pero que hasta te hacen así, ay, mira, no lo encuentra. No te dijeron necio, no te dijeron fato, pero te están haciendo sentir y te están diciendo, todo el mundo entiende de que te están diciendo, pues no tienes cerebro, ¿verdad? Hay quien no te dice una palabra, y esto es mucho de los jóvenes de ahora. Te hacen la mirada del arco iris. ¿Sí saben cuál es esa mirada del arco iris? Les dices algo y te hacen. No te dijeron nada, pero con la mirada del arco iris te dijeron todo. O nomás te hacen la del precio, ¿verdad? Oye, hijo, no te voltearon la cara. En nuestros tiempos, de mi generación para atrás, con un pequeño correctivo de un bofetón, nos la regresaban al lugar. Y la mirada también. Y nos la dejaban así viendo de lado a lado como 2 horas. Ahora ya no, ahora es diferente, ¿verdad? Ahora hay que educar con la crianza respetuosa. Bueno, siga malcriando, ¿verdad? Mis hermanos, el tema es la intención. El tema es que el Señor Jesús está recalcando aquí es cuando nosotros hacemos algo para ofender, para lastimar. Y eso tiene que ver cuando nos enojamos. Yo estoy enojado y yo puedo hacer acciones que ofendan a tu persona, diciéndote alguna grosería o simplemente no diciéndotela. El tema que el Señor Jesús está aquí recalcando es que esa ofensa culpable de juicio, como si matáramos a una persona. Ahora, la pregunta viene y, bueno, pero no es lo mismo, hermano, que yo ofenda a una persona a que lo mate. No, no puede ser lo mismo. Claro, tiene consecuencias diferentes. En una vas a ir a la cárcel, en la otra quizá no. En una vas a recibir quizá mayor condenación, si es que no eres salvo. Y en otra a lo mejor no tanta. Pero el tema, mis hermanos, no es ese. Lo que está recalcando el Señor Jesús es, tengan cuidado con dañar a una persona. Y el Señor Jesús compara aquí el matar con ofender, porque el principio es el mismo. Estamos dañando algo que para Dios es sagrado, que es la imagen de Dios en el hombre. Acompáñame en tu Biblia en Santiago capítulo 3, verso 8 y 9. Santiago capítulo 3, verso 8 y 9. Dice la palabra de Dios, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjate por qué ofendemos. Porque el hombre no puede domar la lengua. Es un músculo, mis hermanos, que es difícil de controlar. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cerrar mi boca. Ayúdame. Pero mira lo que dice el verso 9, Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, escucha esto, que están hechos a la semejanza de ¿quién? De Dios. Con la lengua ofendemos, dañamos la imagen de creación que hay en nosotros. Y ese es el mismo principio cuando nosotros, si alguien mata a otra persona, está dañando la imagen. Es por eso que Dios hace esta advertencia y dice, tengan cuidado, porque es tan culpable el que mata a una persona, está dañando la imagen de Dios en la creación, como aquel que ofende con su boca a esa persona, está dañando la imagen de Dios en la creación. Mis hermanos, ¿qué nos dice esto?
que el pecado del enojo, que el pecado de la ira es un pecado serio delante de Dios. Ese es el punto, esa es la referencia. Eso es lo que el Señor Jesús está dando introductoriamente a lo que va a enseñar. Que el pecado de la ira, que el pecado del enojo es un pecado serio delante de Dios. Y si es un pecado serio, mis hermanos, es importante que lo conozcamos, que profundicemos en él. No vaya a ser que estemos viviendo en ese pecado, que no lo abandonamos y que un día Dios nos diga, tú eres culpable de ese juicio. Y a lo mejor tú vas a decir, Señor, pero yo no adulteraba, yo no maté a nadie, yo no. Y Dios te va a decir, sí, pero nunca quisiste dejar tu pecado, de tu ira, de tu enojo. Eres culpable de juicio. Entonces, es un pecado serio que hay que entender, que hay que profundizar. Por eso es que quiero hacer 4 preguntas al texto, que el texto que leímos nos va a contestar para profundizar en el tema de la ira, que es el tema de hoy, el pecado de la ira. Y quiero empezar preguntando, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira, mis hermanos? Si vamos a estudiar la ira, tenemos que entender qué es la ira. Bueno, la ira, mis hermanos, es un sentimiento de enfado, es un enojo desmedido. ¿Cuál es la diferencia de enojo e ira? Que el enojo es todavía un poquito más controlable. La ira, pierdo el control. ¿Te has fijado esas personas que se airan, ya no están enojados, están airados y empiezan a tirar todo, y las mesas y lo que está en la puerta y llegan y le pegan al closet, al ropero y le hacen un hoyo? Y ahí está la casa toda llena de hoyos. Que cuando va el pastor y le dice, ¿qué pasó a esa puerta? Ay, los niños, hermano, que le aventaron ahí un juguete y se hizo el hoyo, estaban jugando a la pelota. Y el hermano con toda la mano ahí vendada porque le hizo ahí el hoyo, ¿verdad? Es una ira desmedida. Lo vemos en la calle. A veces van 2 carros, empiezan a pitar, se enojan, se bajan del carro, se empiezan a agarrar a golpes, saca uno el gato, saca el otro la cruceta, se empiezan a terminan matando. Perdieron el control de su enojo. La ira es un enojo que no tiene control. Ahora, hay 2 cosas, mis hermanos, que tenemos que entender acerca de la ira. Ya lo vimos, pero hay 2 detalles acerca de la ira. Número 1, que la ira proviene de nosotros, de nuestro corazón. Y es pecado. La ira proviene de nosotros. ¿Has escuchado esta frase? Creo que es mucho de mamás. Me haces mucho, ¿qué? Enojar. ¿Sí se lo han dicho? O de esposa será. Me haces mucho enojar. ¿Sí se lo han dicho o no se lo han dicho? Varón. No, ahorita no habla porque se le enojan en la casa. Pero es una frase que decimos, me hiciste enojar, me hicieron enojar. Me hicieron enojar en el trabajo, me hicieron enojar en la casa, me hicieron enojar en la iglesia, me hizo enojar el pastor con su predicación de la ira. No, me estaba aventando pedradas. Mis hermanos, es una frase mal dicha. ¿Por qué? Porque el enojo proviene de nosotros. Nadie pone enojo en ti. El día que yo esté en la presencia de Dios y le diga, Señor, es que yo era así porque me hacían enojar. No, nadie te hace enojar. Tú te enojabas, era algo que estaba dentro de ti. El otro día con los jóvenes en esta misma clase o en este mismo tema, yo les decía, y creo que se los he dicho aquí, si tú tienes un bote con agua y lo aprietas, ¿qué va a salir? Pues agua. El que apretó puso, el apretón hizo que se pusiera agua ahí. No, el agua ya estaba dentro. El apretón fue el detonante de que saliera lo que estaba dentro. Entonces, podemos tener razones por las cuales nos podemos enojar, pero eso solamente son detonantes de lo que traemos en nuestro corazón. Nosotros no podemos culpar a los demás por nuestra ira y por nuestro enojo, porque somos dados a justificar. Sí me enojé, sí dije lo que dije, sí actué como actué, pero fue porque estás justificando tu pecado, mis hermanos.
ante el pecado, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pedir perdón. Señor, me equivoqué. Yo me imagino a Dios viéndonos cuando vamos a pedirle perdón. Señor, te pido perdón porque pequé, pero mira, hoy, Señor, no, esa persona, tú sabes que yo he orado por ella, tú sabes, pero no, no, Señor, y no te arrepentiste. Solamente te la pasaste culpando a los demás por tu pecado. Y es algo que viene de nosotros. Mis hermanos, y la otra característica de la ira, aparte de que viene de nosotros, es que la ira es pecaminosa, es un pecado. Esto nos tiene que dar claro. Los cristianos que venimos de el contexto de la religión tradicional, de las primeras cosas que aprendemos cuando llegamos al cristianismo, porque la palabra de Dios lo dice, es el primero y el segundo mandamiento. No tendrás dioses delante de mí y no te harás ídolos, no te harás imágenes para adorarlas, para honrarlas, ni te arrodillarás delante de ellas. ¿Sí dice así los mandamientos? Mandamiento 1 y mandamiento 2 de la ley de Moisés. Si a usted no se lo enseñaron así, vaya a Éxodo 20, ahí están escritos, así dice la Biblia. Y es de las cosas que aprendemos casi muy rápido, y a menos que sea nuestra concupiscencia, es muy raro que ver a un cristiano genuino que caiga en ese pecado. ¿Tú te imaginas a una de las hermanitas que cantaron como Los Ángeles ahorita, que el domingo tú la viste ahí y arrodillada delante de una imagen? Es como que dices, no, yo no lo haría, eso es pecado. Pero entonces, ¿por qué el enojo, que también es pecado, si le damos cavidad? A ese y a otros pecados. Es como que clasificamos nosotros los pecados, como que hay pecados que para Dios son muy malos, eso sí no hay que hacerlos. Hay otros pecados como que para Dios no son tan malos y esos como que tenemos chance de hacerlos e incluso vivirlos y que sean parte de nosotros. Hasta nos conocen por el pecado. No, es que esa hermana es bien enojona. Oh, caray. Imagínate que te dijeran, no, es que esa hermana es bien idólatra. Es que no concuerda la frase hermana con esa área. Pero con enojona como que sí, pero tampoco concuerda bíblicamente. Sin embargo, lo asociamos porque se nos hace común, porque es algo que también nosotros hacemos. Porque olvidamos que la ira es pecaminosa. La ira es pecado. Graba en tu corazón eso. Cada que te aires, cada que te enojes, recuerda que estás pecando delante de Dios. Y que como cualquier otro pecado, tienes que arrepentirte y tienes que pedir perdón. Porque es como que la ira la dejamos, que pase. Ya después se compondrá y no nos arrepentimos de eso. Ahora, quiero señalar que no toda la ira es pecaminosa. Hay una ira que es santa. ¿Cuál es? ¿La ira de quién? De Dios. ¿Y él por qué sí se puede enojar y yo no? Mis hermanos, sí nos podemos enojar, de hecho, es parte de nuestra vida. El tema es que nosotros nos enojamos pecaminosamente. ¿Por qué? Por los motivos. Una ira santa, un enojo santo o una ira justa o un enojo justo tiene que ver con un enojo que tiene que ver con la justicia, valga la redundancia de la palabra. Por ejemplo, si usted sale a la calle, va con su familia y lo asaltan y asaltan a su esposa, ¿qué va a hacer usted, varón? Pues se va a convertir en el ogro de Shrek y tiene que enojarse y sacar todo y va a defender. ¿Eso será una ira justa o injusta? Justa. ¿Eso será pecado? ¿Dios me lo juzgará? No, porque estaba haciendo lo correcto. Ahora, lo justo a los ojos de quién? Porque si es a los ojos nuestros, usted va a decir, yo siempre me enojo justamente, porque no es justo
que no me hagan esto y no es justo. No, es en la justicia de Dios. ¿Tiene sentido? El problema es, mis hermanos, que nosotros no nos enojamos cuando hay injusticia contra Dios. Nos enojamos cuando la injusticia es contra nosotros. Y esa es la pecaminosa. Por ejemplo, una persona que dice amar a los niños, no sé si te enoja mucho y te aira el tema del aborto, por mencionar algo. ¿Eso sería un enojo justo? Claro. ¿Va en contra de qué? De la justicia de Dios. ¿Por qué? Se está matando en contra de la ley de Dios. Pero nos enojamos más por cosas de pecado que realmente por cosas de justicia. Y eso nos lleva, mis hermanos, a una segunda pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales nos lo que era la justicia justa o el enojo justo e injusto? Pero entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros sí nos enojamos que son pecaminosas? Bueno, hay muchas razones. Yo sé que si hago un cuestionario ahorita y te pregunto, escríbeme por qué te enojas, qué te hace enojar de manera pecaminosa, cada uno va a escribir algo diferente. Pero quiero mencionarte algunas frases que escribí de manera por encimita, una idea de lo que es el enojo pecaminoso, por cuáles razones nosotros nos enojamos. Bueno, mis hermanos, nosotros nos airamos, por ejemplo, cuando no salen las cosas como esperábamos. ¿Sí o no? Porque no salen las cosas como nosotros esperábamos. Nos enojamos, mis hermanos, cuando hay burlas, insultos o nos sentimos ignorados. Oye, hermano, pero esa sí es razón para enojarse. Al Señor Jesús lo insultaron y le dijeron muchas cosas y yo nunca lo había enojado. ¿Sí ve el tema? Nos enojamos, mis hermanos, porque nos sentimos agredidos. Pero eso es un enojo pecaminoso. Nos enojamos, mis hermanos, a veces porque hay miedo, porque hay inseguridad. Y reaccionamos a la defensiva. A veces hay un dolor emocional en nuestro corazón. Tenemos tristeza, rechazo, decepción. O tenemos un mal día y eso lo transformamos en ira. Y hasta lo justificamos. A veces hay niños que llegan y los saludas, ¿cómo estás? Y te hacen el de la mirada del arcoíris, ¿verdad? Y el papá, ay, es que anda bien estresado. Discúlpelo. Y, y eso que tiene que ver con el pecado de la ira. Fíjense cómo transformamos nuestros sentimientos para querer sacarlos de una manera pecaminosa. Nos enojamos cuando alguien no actúa como nosotros esperábamos. Nos enojamos cuando hay experiencias pasadas que nos siguen ahí dañando. Por ejemplo, heridas traumáticas, situaciones de tristeza, daños físicos o emocionales que nos hicieron en el pasado. Y entonces vivimos con un enojo, con una amargura, con una ira de algo que nos pasó hace 20 años, 30 años, de niños quizá. Pero lo seguimos cargando, lo seguimos arrastrando y ahí está. Y lo hemos transformado en pecado y lo justificamos diciendo que es porque a mí me hicieron. Y si alguien te dice, oye hermano, pero mira, el que viene en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, Dios puede restaurar tu corazón. Ay, sí, como a ti no te lo hicieron. Cuando te lo hagan, hablamos. Transformaste tu dolor en ira, en pecado. El problema es que estás mal delante de Dios. Pero hay una razón especial, mis hermanos, que le di un apartado especial de las razones para enojarnos, que engloba varias. Y es cuando alguien daña mi orgullo y mi ego. Ese es así la punta. Cuando se daña mi orgullo y mi ego, ahí sí, me enojo. ¿Por qué? Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Naamán. Se los comentaba el lunes a las maestras de la escuela y a todos los servidores de aquí, de la EBDB.
Mis hermanos, y lo atesoraron en su corazón este texto. Bien, yo no pude venir varios días de la semana, pero yo me imagino que este texto que les di el primer día, lo guardaron en su corazón. Naamán era un general del ejército sirio. Era un hombre que Dios usaba para ganar las batallas. Pero este hombre tenía lepra, estaba enfermo. Y él había escuchado acerca de un profeta de Dios llamado Eliseo. Él había escuchado que Eliseo tenía poderes para sanar, para hacer milagros extraordinarios. Así que fue con el rey de Siria, al cual él servía, y le dijo, habla con el rey de Israel y dile que me manden a Eliseo para que me sane. El rey de Siria intercede por él, habla con el rey de Israel habla con Eliseo. Llegó a los oídos de Eliseo que este hombre necesita ayuda y le dijo, sí, yo lo puedo recibir. Oró a Dios, Dios le contestó y Eliseo fue con sus acompañantes, con sus siervos a casa de Eliseo. Naamán fue a casa de Eliseo. Y cuando llegó afuera de la casa de Eliseo, sale un siervo de Eliseo y le dice mi amo que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces y serás limpio de la lepra. ¿Qué hubiera hecho usted en los zapatos de Naamán? Si hubiera brincado de emoción, si hubiera, ay, gloria a Dios, me va a sanar el Señor. Pero Naamán, como no se congregaba en el Shaddai, reaccionó diferente. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Naamán estuvo en oración del lunes de la escuela bíblica de vacaciones y por eso reaccionó de esta manera. Miren el versículo, Segunda a los Reyes, capítulo 5, verso 11 al 12. Vamos a leer primero y después vamos a leer el 13 y el 14. Dice la palabra de Dios. Naamán se fue, ¿cómo? Se fue enojado Naamán. ¿Por qué se fue enojado? He aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué quería Naamán? Que lo atendieran como él merecía ser atendido. Llega a la casa de Eliseo, Eliseo ni lo peló, mandó a un siervo y dijo, ya oré a Dios, dile que haga esto, dice Dios. Y Naamán se enojó porque no lo atendió como él esperaba ser atendido. Se fue muy lleno, porque yo esperaba que él saliera, por lo menos una reverencia, que se pusiera a orar, me tocara donde tengo las, y entonces sí me sanara. Me manda nada más decir, como si yo mereciera esto. ¿Qué tocó su corazón de Naamán? Su orgullo. Fíjate qué tontería el hecho de que Eliseo no saliera. Lo hizo enojarse. Y venían las consecuencias de eso. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Si yo también tengo ríos y mejores que los del Jordán, no, yo me voy a meter a mis ríos y también me voy a limpiar. Así somos, ¿verdad? Cuando estamos en, ya no quiero nada. Regrésale su cochino dinero a tu papá. No necesito nada, yo puedo solo. Y empieza el orgullote, el enojo del orgullo. Yo no le he pedido nada nunca a nadie. Entonces eres Dios porque Dios no te ha dado nada, ¿verdad? Ve el corazón, mis hermanos. Versículo 13 de Segunda de Reyes 5. Mas sus criados, que eran más sabios que Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán, el problema no está en lo que él te mandó.
Porque si te hubiera pedido una cosa más grande, no hubieras tenido problema con eso. El problema no era la acción, el problema es que tu corazón trae algo aquí que se llama enojo, que se llama ira y es pecado. Y eso es lo que te está frenando para la bendición de Dios. Y ahí Naamán entendió que se estaba perdiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Por su orgullo, por su enojo, por su ira. Mira el versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vean todos los problemas que hizo Naamán y la bendición que iba a perder de su sanidad por el enojo, por la ira, por su orgullo. Iba a dejar ir la bendición de Dios de su vida por enojo, por ira, por orgullo. Naamán dijo, me voy a morir, pero enojado. No me importa. ¿Has visto que hay gente que se muere enojado? Dice, prefiero morirme que antes quitármelo enojado y decir que no tenía razón. La ira, ¿verdad?, de nuestro corazón. Mis hermanos, si la analogía es esta, ahí clara. ¿Cuántas cosas estás perdiendo en tu vida? ¿Cuántas lepras ya hubieras sanado en tu vida si hubieras quebrantado tu orgullo y hubieras arreglado las cosas? Pero a veces preferimos vivir con la lepra antes de quebrantar nuestro enojo, nuestro orgullo. Mis hermanos, eso no puede ser de un cristiano. ¿Cuántas lepras ya hubiéramos sanado? ¿Cuántos males se hubieran ya quitado por algo tan simple como ir a meterte al... ¿Qué tan difícil era? Ahora analiza, mi hermano, tu enojo. Porque, amado, no son mayores que estos en la mayoría de los casos. Son cosas bien sencillas por las cuales perdemos la bendición. Habría que meterse al agua. Este hombre no quería. En una ocasión, el Señor Jesús iba camino a Samaria. Y una aldea antes de llegar a Samaria, manda a algunos de sus discípulos a pedirles que buscaran lugar donde pudieran pasar la noche. Y los discípulos se adelantaron a esta aldea y empezaron a pedir dónde iba a quedarse el Señor Jesús. Y le cerraron la puerta. Dijeron, aquí no va a entrar. Los discípulos bien espirituales. Acompáñenme a Lucas, capítulo 9, versos 54 y 55. Mire, Jacobito y Juan. Lucas 9, 54 y 55. Esta es una versión un poquito diferente, pero dice lo mismo. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Mire qué espirituales. Señor, no nos dejaron entrar en ningún lado. ¿Nos dejas orar? Así como le decía Elías. Nomás que mande Dios fuego y que los queme a todos. ¿Cómo ves? Y a veces disfrazamos la ira, el pecado de la ira de manera espiritual como estos hombres. Pero hay un Dios justo, vengador. Y hay de aquel que se mete con los hijos de Dios. Señor, acábalo. ¿Y dónde pediste la misericordia por él? Somos bien curiosos, mis hermanos. Cuando nosotros fallamos, ¿qué pedimos? Gracia y misericordia. Cuando alguien nos falla, ¿qué pedimos? Manda el fuego, Señor, pero que no quede nada. No, mis hermanos, ese no es el corazón de Cristo. Vean estos hombres. Versículo 55 de Lucas 9. Pero Jesús se volvió así y los reprendió. Los regañó, les dijo, tienen un corazón, están mal en su corazón de ira y de enojo. Tienen un mal corazón. No los reprendió por la acción que estaban tomando. Los reprendió por lo que había en su corazón. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Mis hermanos, Dios permite cosas en nuestra vida.
no para Él ver lo que hay en nuestro corazón. A veces así pensamos, es que Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. No, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero Él permite que pasen las cosas para que tú veas lo que hay en tu corazón. Y cuando sale la ira y cuando sale el enojo, tú debes decir, Señor, esto es pecado, perdóname, no sabía que estaba ahí. Gracias por probarme y perdón por haberte fallado, porque de otra manera no me hubiese dado cuenta de mi corazón pecaminoso que tú has visto y que a ti no agrada y que tú quieres que quite. Esas pruebas que Dios pone, esas personas especiales que Dios pone en nuestra vida, a nuestro alrededor, que sacan lo mejor de nosotros. Y para quien no lo notó, estoy siendo sarcástico. Mis hermanos, Dios los permite en tu vida. ¿Para qué? Para que veas lo que hay en tu corazón. ¿Y sabes cuándo los va a quitar? Cuando aprendas a quitar eso de tu corazón. Porque de otra manera vamos a estar como el pueblo en el desierto, y así pásate 40 años. El Señor no tiene prisa. Si hay una característica de Dios es que Él es paciente. Pero tú decide cómo vas a llevar tu vida. Mis hermanos, ve cómo los motivos para airarnos son muy tontos muchas veces. Fáciles de resolver, pero hay que analizar qué hay en nuestro corazón. Hemos visto qué es la ira. Hemos visto cuáles son algunas razones que nos llevan a enojarnos. Y mencioné los temas globales, mis hermanos, pero Dios nos lo muestra a veces. Hasta cuando vas en un semáforo, los que manejan, y van los carros, y va cambiando, ya tienes el tiempo. Y sabes, me diste los carros, 1, 2, 3, si alcanzo a pasar, y como siempre vamos tarde. Y el de adelante no le pisa, no, él va bien tranquilo. Es domingo, él no va a la iglesia, pero como el culto empezaba a las 10 y ya son 15 para la 1, tú todavía no llegas, dices, písale, písale. Y él va tranquilo, es domingo, nadie tiene prisa. Y ya cuando ve que va a cambiar, le pisa, te deja y ya no pasaste. Y lo empiezas a bendecir, ¿verdad? Porque tú eres del Shaddai y tú conoces la iglesia. Amado, ve qué tonterías nos hacen pecar. Ese es el tema de nuestro orgullo. El Dios te está diciendo, mira lo que hay en tu corazón. Mira el pecado que hay en tu corazón. No me agrada eso. Es pecado. Quítalo de ti. Ahora, ya vimos qué significa. Ya vimos algunas razones. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de nuestra ira, mis hermanos. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira en mi vida? Esto lo hemos estado viendo en los últimos estudios. Número 1, mi hermano, la ira me separa de Dios. Vamos a nuestro texto original, Mateo 5:23 nuevamente. Mateo 5:23. Me separa de Dios la ira. Grábalo en tu corazón para que eso te detenga, que no te quieras enojar. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos dejar de pensar en este texto sin lo que leímos al principio. Cualquiera que se enoja, cualquiera que llama fato a su hermano, cualquiera que llama necio a su hermano, es culpable de juicio. Y luego sigue este versículo 23. Por tanto, estás enojado, traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas y no esto, tu hermano tiene algo contra ti. Porque a veces decimos, no, yo estoy bien, yo no hice nada. Ellos fueron los que a mí traían algo contra mí, yo no tengo nada. No, dice la Biblia, si incluso ellos tienen un tema contigo, deja tu ofrenda en el altar y ella arregla lo primero. Después vienes y ofreces la ofrenda. ¿Por qué, mis hermanos? Acuérdate que la ofrenda en el templo tenía que ver con la expiación del pecado. Se ofrecía ofrenda de sacrificio para el perdón de pecado. Pero no solamente era ofrecer la ofrenda, el animalito,
y ya estaba perdonado. Esa ofrenda tenía que ir con arrepentimiento. Y entonces imagínate a alguien que llega y ofrece el sacrificio, pero no se arrepiente. Dice Dios, es que así no vale. Mejor déjalo, ve, arregla, arrepiéntete y ahora sí vienes para yo aceptarlo. Es que no te puedo aceptar la ofrenda sin arrepentimiento. Va junto con, deja tu ofrenda, arregla eso, arrepiéntete y entonces sí, ven y dame la ofrenda. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros con un corazón pecaminoso, airado con alguien, que tenemos años que está sin perdonar, venimos y ofrendamos y no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho? Participamos de la cena del Señor con ese pecado de enojo, de ira, de falta de perdón. Aquí está mi ofrenda, Señor. Me siento a la mesa. Y dice Dios, no, no te estoy ni sentando a la mesa. Ve y arregla tu asunto. Nos separa de Dios la ira y el enojo. Nos separa. Yo no quiero estar lejos de Dios. Yo no sé, quiero estar lejos de Dios. Número 2, consecuencias. La ira te quita la paz. Vayan al versículo 25 y 26 de Mateo 5, nuevamente en nuestro texto base. Mateo 5, 25 y 26. Dice el texto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te traiga al juez, el juez al alguacil, te ha echado seas echado en la cárcel. Cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ya nos aventamos todo el texto al principio. En la antigua Roma, mis hermanos, se podía hacer arresto ciudadano, igual que en algunas ciudades y países actualmente. Si cachabas a alguien robando, lo podían tomar y lo llevaban directo a la comisaría. Lo amarraban, le ponían un mecate y lo llevaban. Y ya el juez dictaminaba, lo metía a la cárcel y lo condenaba. Esa es la idea que está diciendo el Señor Jesús. Si ya te llevan o tú ya lo llevas, ponte de acuerdo. O sea, arréglalo antes de que lleguen. Porque cuando ya lleguen, te van a poner contra el juez, el alguacil, te van a dictaminar y te van a meter a la cárcel. Fíjate la enseñanza espiritual que hay aquí. Vimos que la ira nos separa de Dios. Cuando alguien está separado de Dios, amados, no hay paz en el corazón. No hay paz en un corazón que está lejos de Dios. Aprende eso. Si te falta paz en tu corazón, necesitas acercarte más a Dios. Dice el texto, si tú no arreglas esa situación, vas a seguir con eso. O sea, vas a seguir con la falta de paz. Si tú no arreglas tu situación, vas a estar ahí hasta que la arregles, hasta que pagues el último cuadrante. Y a veces se nos olvida arreglar esos problemas. Y andamos viviendo la vida y caminando. Ay, hermano, tengo mucha ansiedad. No duermo en las noches. Es que ya oré y ya le dije a Dios y no puedo dormir. Me levanto y estoy ansioso y no sé por qué. ¿Y cómo estás en tu situación? ¿Ya arreglaste tu vida? ¿Hay áreas pendientes que hay en tu vida por perdonar, por arreglar? Es que no sé por qué no tengo paz. Es que no sé por qué no duermo. No sé por qué tengo ansiedad. No sé por qué me tengo que estar medicando. ¿Ya arreglaste todo lo que está a tu alrededor? Mi hermano, es que no podemos estar en esas situaciones y esperar tener paz en nuestro corazón. Tenemos que arreglar todo lo que estar bien para con todos, para poder dormir, para poder estar en paz para con Dios. Ve y ponte de acuerdo con tu adversario. Vas a seguir ahí hasta que no pagues el último cuadrante, hasta que no arregles. Finalmente, mis hermanos, la ira nos hace vulnerables a Satanás. Efesios 4:26, lo hemos estado viendo en los textos estudios pasados. Efesios 4:26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Lo he dicho, mis hermanos, esto hace 3, 4 estudios lo he venido repitiendo. Dios lo ha puesto en los pasajes. Este texto, ¿sabes qué nos dice? Arregla rápido la situación. No te esperes. Cuando te enojas con alguien, cuando hay disensión, no esperes que pase tiempo. Arréglalo inmediatamente, porque entre más tiempo pase, más lugar das al diablo para más pecado. ¿Por qué? Porque la amargura te lleva al enojo, el enojo te lleva a la ira te lleva a maldecir y el maldecir te lleva a toda clase de pecado. Entre más me tardo en arreglar con mi adversario, en más pecado voy a estar porque estoy separado de Dios. Y voy a caer en toda clase de pecado. Estoy dando lugar al diablo. Dice Dios, arréglalo rápido antes de que caigas en más pecado. Eso te va a llevar a pecar más. ¿Y nosotros cómo somos? Voy a dejar que pase el tiempo, que el tiempo lo cura todo. ¿Quién te dijo eso? No, hacer lo que dice Dios cura las cosas. El evitar los problemas también es pecado, mis hermanos, de omisión. Es que yo quiero evitarme problemas, sí, pero lo tienes pendiente. Oye, ya lo intenté y no es arregla, tú ya estás bien para con Dios. En cuanto de ti dependa, arregla la situación. Hay veces que tu adversario no va a querer, pero yo, Señor, delante de ti estoy bien porque yo ya lo intenté. Amén. 3 cosas que nos separan, que nos afectan, mis hermanos, nos alejan de Dios, nos quitan la paz, no nos dejan ofrendar a Dios, me hace vulnerable a Satanás. Hemos visto hasta aquí qué significa la ira, cuáles son las consecuencias y cómo me afecta en mi vida esto. Bueno, hermano, muy bien, gracias por el estudio. ¿Y ahora qué hago? No quiero que te vayas de aquí sin la solución. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono esto? Sí, hermano, ahorita en el transcurso de la predicación, ya vi que yo tengo el pecado de la ira. Yo tengo el pecado del enojo. ¿Cómo lo soluciono? Efesios 4, 1 y 32. Me encanta la palabra porque ahí están las respuestas de todas las cosas espirituales que necesitamos para la vida y para la piedad. Efesios 4, 31 y 32. ¿Cómo lo soluciono? Verso 31 dice Efesios 4, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice Dios, quítalo. Nota cómo la Biblia dice que no es enfermedad, porque algunas personas dicen, no, es que está enfermo de la ira. No, lo que usted tiene es pecado. Porque mire lo que dice Dios, quítalo de ti. Una enfermedad no se puede quitar. Si usted tiene gripa, Dios no te va a decir, quítate la gripa. No puedo, Señor. Esto es pecado, eso sí lo puedes quitar. Quita de ti todo esto. Esto no es una enfermedad, no es un trastorno. Mira que para no llamar la enfermedad ahora le llaman trastorno, para no decirte que es pecado, porque el pecado tiene que ver con mi orgullo. Si es trastorno es culpa de alguien más, menos mía. Que los demás se hagan cargo de mi vida. Es un trastorno que yo tengo. No, la Biblia dice que es pecado y que estás separado delante de Dios y que tú tienes en Cristo Jesús el poder de quitarlo. Nunca vendrá una tentación más grande que Dios no te abra la puerta para salir de ella. ¿Cómo la quito, Señor? Verso 32. ¿Qué tengo que hacer? 3 palabras que da ahí el Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Dice Dios, empieza a trabajar en 3 cosas, en la benignidad, en la bondad y en el perdón. ¿Cómo quito la ira de mi vida? Empieza a trabajar en la bondad, en la misericordia y en el perdón. ¿Qué es eso? Benigno, mis hermanos, significa ser bondadoso con las personas. Te voy a dar un tip. A tu adversario, empieza a ser bondadoso con esa persona. Empieza a orar por él, por ella. Estoy siendo bondadoso. Ya vi que tiene esta necesidad, le voy a apoyar. Voy a ser bondadoso con esa persona.
Le voy a ayudar en su necesidad. Voy a ser bondadoso con esa persona. Oye, pero eso es muy difícil. Es que estamos luchando contra la ira. ¿Quieres el remedio de Dios? Es este. Empieza a trabajar. Eso va a ir trabajando contra tu ira. ¿Cómo me la quito? Empieza a ser bondadoso con esa persona. No se lo merece. Vamos a ver ahorita el merecimiento. Número 2, misericordia. La misericordia, mis hermanos, es ponernos un poquito en los zapatos del otro. Esta semana platicaba con una hermana y me daba su testimonio que en su trabajo sus compañeras le decían, oye, ¿por qué a ti las otras compañeras no te hacen la vida de cuadritos como a nosotros? Y ella les decía, porque yo no las ando provocando. Pero ellas son malas, hacen cosas. Sí, pero yo me pongo en su lugar. Miren, ellas también traen problemas. Ellas también vienen de la casa con situaciones difíciles. Ellas también, y les empezó a decir, dijo, entonces yo las comprendo poquito, pobres de ellas. Yo no, yo tengo paz, yo tengo gozo en Dios. Las que están mal son ellas. Yo no voy a reaccionar como ellas. Eso no hay en mi corazón. Entonces estaba teniendo que misericordia. Mis hermanos, cuando tú te sientes con tu adversario, es muy probable que la motivación de su pecado sea muy dura también. Ay, hermano, perdón, pero es que yo traigo también este tema. Lo he venido cargando desde hace muchos años. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, papá. Vamos a orar, hijos. Vamos a orar, hermano. Misericordia. Número 3, perdonando. Perdona. Y esto no necesita más explicación. Perdonar es olvidar de corazón la ofensa que nos han hecho. Hermano, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Yo sé que ya el diablo está trabajando en tu corazón. Te está diciendo, si al pastor le hubieran dicho eso, él no estaría diciendo eso. Yo no te estoy diciendo esto porque yo pueda. Es que es lo que dice Dios. Perdona, perdona. No puedo perdonar porque esa persona no merece perdón por lo que me hizo. Ah, muy bien, dice Dios. Entonces perdona como Cristo. ¿Y cómo perdona Cristo? Ve la última parte del verso 32. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿No te alcanza el perdón por merecimiento? Perdona como Dios te perdonó. ¿Cómo te perdonó Dios? Por pura gracia, por pura obediencia. Amado, el perdón no es por merecer. Si el perdón fuera por merecer, Uri, ¿me puedes ayudar un poquito? Estoy terminando. Si el perdón fuera por merecimientos, mis hermanos, lo mencioné hace 8 días, nadie estuviésemos aquí. Por eso se llama gracia. Y Dios te dice, ve y perdona, ya no vivas en pecado. Señor, pero no puedo. Entonces voltea y ve la cruz. Y mira cómo Dios te perdonó a ti sin merecerlo. Ni tú ni yo merecíamos que Dios nos perdonara. Y aún así, Él decidió perdonarnos. Por eso es gracia, por eso es misericordia. No se trata de quién merece bondad, no se trata de quién merece perdón, no se trata de quién merece misericordia. Lo que Dios nos está diciendo hoy es, eso que está en tu corazón te estorba para adorarme, te estorba para servirme. Y te lo he mostrado varias veces en tu vida y no lo has querido soltar. Te pongo personas, te pongo semáforos en rojo, te pongo amigos, te pongo vecinos, te pongo familiares para que vean lo que hay en tu corazón y sigues pecando en la ira. No has perdonado, no hay misericordia en tu corazón, no hay bondad. Y es serio delante de Dios ese pecado.
Amados, la invitación es muy clara para Dios hoy. ¿Cómo estamos reaccionando? Esta semana muchos y muchas dieron esta enseñanza. Pero yo no sé si en su corazón Dios le estuvo diciendo en la semana, míralo para ti, míralo para tu corazón. A mí esta semana Dios me lo estuvo diciendo. Todavía ayer. Míralo para ti. Así no puedes adorarme. Amados, no se trata de los demás. Se trata del deseo de querer estar bien para con Dios. Y amado, a mí me interesa estar bien para con Dios. Yo quiero adorarlo. Yo quiero levantar mis manos sin carga y decirle, Señor, te adoro. Y si para eso tengo que ser bondadoso y misericordioso y perdonador, si alguien aquí ofendió fui yo y Dios me perdonó. No hay una sola ofensa, amado, que te hayan hecho que sea más grande que la que tú le hiciste a Dios. Ni una. Pero a mí me han ofendido más. Es que la ofensa está en proporción a quien estás ofendiendo. Y cuando tú ofendes a un Dios que es 3 veces santo, la ofensa es eterna. Por eso el castigo es eterno. No pienses en quién te ofendió, piensa en tu ofenda para que puedas perdonar. Amado, quiero invitarte en esta mañana a que soltemos, a que le entregues a Dios ya, a que examines tu corazón. Hoy Dios te está hablando, está diciendo, ya, llevas años con este enojo, con esta ira, es momento ya de soltarlo. No puedes estar adorando hacia Dios. Tienes un problema. Suéltalo. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Y vamos a adorar a Dios con manos santas. ¿Quiere adorar a Dios? Póngase de pie. Vamos a entonar una alabanza. Mis hermanos, en esta alabanza, alinea tu corazón a Dios. Dile al Espíritu Santo que te ayude a calibrar tu corazón al de Él. ¿Quieres venir al altar para entregárselo a Dios? Ven al altar y dile al Señor, en tus manos estoy. Vamos a alabar a nuestro Dios con manos limpias, con manos santas, porque nos hemos ponido cuentas. Te alabamos, Señor.
eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Amado Dios, te rogamos en esta mañana como iglesia, Señor, que nos ayudes a crecer en bondad, mi Dios, en misericordia y en perdón, para luchar, Señor, cada día contra ese pecado, Dios, del enojo, contra ese pecado de la ira. Padre, cuando tenemos ese pecado, diariamente nos lo muestra, Señor. Y es algo que a ti no agrada, es algo serio. Mi Dios, que hoy podamos salir, Señor, limpios de lepra. Que el orgullo, Señor, no sea una pared, no sea un freno para detener la bendición que tú has preparado para nuestra vida, Señor. Cuántas lepras, Señor, nos hubiésemos ahorrado. Cuánta sanidad habría en nuestra vida y cuánta bendición nos hemos perdido por un corazón orgulloso, Señor, por un corazón que se enoja, que se aira, que no se humilla delante de ti. Padre, ¿quiénes somos, Señor, para guardar enojo, ira? Si aquel que es justo, que merecía hacer juicio y merece hacer juicio, nos ha declarado santos. Te damos gracias, Señor, por esa obra de Cristo en la cruz. Padre, bendice a mi familia en Cristo, bendice a mis hermanos, obra en nuestro corazón. Sea tu nombre glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendiga, mis hermanos. Salúdense. Dios bendiga sus vidas.